Me parece muy importante para poder iniciar el estudio de esta convención el preguntarnos el por qué la necesidad de una convención distinta y especial para las mujeres, sobre todo pensando si realmente se necesitaba esta convención y por qué. Entonces, arrancando con esta pregunta, la que sigue, me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta, adicionalmente a toda esta información que ya nos proporcionó Isabel, algunos aspectos sobre los antecedentes y el contexto que llevaron a esta adopción. La que sigue. El derecho internacional de los derechos humanos, de la cual evidentemente la CEDAW hace parte, a la vez hace parte de un sistema jurídico que ha estado permeado por una visión sumamente androcéntrica y patriarcal, y pues el derecho internacional de los derechos humanos, en mi opinión, no escapaba tampoco de esta visión. Entonces, tomando eso en consideración, uno podría pensar que pues no hay como muchas esperanzas y para que estudiemos el derecho internacional de los derechos humanos, pero la suerte es que cada día la interpretación que se va dando de estos instrumentos es mucho más progresista, con un tomando como cuenta el principio pro persona, y esto ha llevado que realmente el derecho internacional sea una herramienta sumamente útil para avanzar en este tema de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestras sociedades. Y simplemente para mencionarles algunas cuestiones de por qué esta invisibilización, incluso dentro del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué hablar de unos derechos que son universales y a la vez invisibilizaban a la mitad de la población? Entonces, una puede, estas ideas de invisibilización no son mías, son de Alda Facio, que es una abogada que también ha dado mucho seguimiento a la adopción y a la implementación de la CEDAW, y ella identifica 5, y yo le agregué una de mi cosecha. La primera sería que había una imposibilidad de reconocer que estas violaciones que estaban sufriendo las mujeres eran violaciones a sus derechos humanos, y el tema de la violencia intrafamiliar es un tema sumamente clave en esta invisibilización. Por otro lado, había, pues, por parte de los grupos tradicionales de derechos humanos, no necesariamente había un enfoque en hacer esta especificación en los derechos humanos de las mujeres. Como ustedes saben, toda esta normativa se crea en ciertos contextos de conflictos, de dictaduras, en donde las mujeres eran una más de todo este conflicto y no había esta lente o esta visión puntual, y por tanto este movimiento de derechos humanos no necesariamente visibilizó en ese entonces a las mujeres y las necesidades específicas que ellas tienen. Por otro lado, el movimiento de mujeres o los grupos feministas tampoco veían en el derecho una herramienta práctica para avanzar sus causas, ¿no? Y esto un poco también en el sentido de lo que les decía al inicio, que el derecho, este derecho internacional, haciendo parte de un sistema jurídico, pues era creado desde el Estado, un Estado patriarcal que no respetaba y visibilizaba a las mujeres. La que sigue. Por otro lado, nos encontramos con esta ya analizada a detalle dicotomía entre lo público y lo privado. Y otra vez el tema de la violencia, que es un gran ejemplo para ver cómo cuestiones que pasaban o suceden en cuatro paredes, parecía que el Estado no tenía ningún tipo de responsabilidad de intervenir y tomar las medidas para garantizar los derechos de las personas. Entonces, bueno, eso también invisibilizó situaciones que específicamente viven las mujeres. Y por último, esta es la que es de mi cosecha, pues también podríamos pensar que quienes estaban en ese entonces a cargo de la redacción de la normativa internacional, pues no necesariamente eran las mujeres. Y tampoco con eso estoy diciendo que todas las mujeres en puestos claves van a ver por las mujeres, pero sí había una poca experiencia de ver qué era lo que se necesitaba, y entonces cuando se redactaban estas normativas, pues no se plasmaban esas necesidades porque quien estaba a cargo de esa redacción eran los hombres. La que sigue. Y aquí empiezo con las buenas noticias después de esta invisibilización o este panorama que pareciera negativo. Sin duda, el principio de igualdad y el de no discriminación hoy en día están muy claramente identificadas en toda esta normativa internacional, y el sexo y el género son causas de discriminación que están prohibidas por esta normativa. Evidentemente no encontramos la palabra género como tal, pero ahorita vamos a hablar un poco cómo la CEDAW efectivamente, aunque no lo dice tal cual, sí es un instrumento que incorpora la perspectiva de género. La que sigue.
Además de estos dos principios, es muy interesante ver el análisis desde que se crea la Carta de Naciones Unidas, por la cual se crea la propia organización en el 45. Si ustedes buscan la palabra igualdad, la van a encontrar en 3 ocasiones, y solamente en una de ellas se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Las otras 2 se refiere a la igualdad entre los países que están haciendo parte de esta organización. Y es curioso que cuando encontramos esta palabrita de igualdad entre hombres y mujeres, si usted lee la frase que les puse ahí, sí está la frase, ¿verdad? La de nosotros los pueblos. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, y ahí habla que se reafirma la fe de los derechos fundamentales del hombre, y después dice en la dignidad y valor de las personas, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, había un intento ya por tratar de evadir esta discriminación entre hombres y mujeres, pero si ustedes ven no había como mucha conciencia de lo que se estaba hablando, porque incluso en el lenguaje se sigue partiendo de un paradigma que es masculino, ¿no? Entonces es curioso ver el desarrollo y por qué llegamos entonces a la CEDAW. Me estoy tratando de ir muy rápido para llegar a la CEDAW porque si no... La que sigue, por favor. La primera lucha que ganan las mujeres frente a los organismos internacionales es la creación de un órgano específico, que es la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, que es poco conocido, pero en realidad puede ser un gran aliado en fundamentar lo que queremos para avanzar los derechos de las mujeres. Esta comisión en un principio era una subcomisión. De hecho estaba la ya anterior Comisión de Derechos Humanos y después estaba la subcomisión. Y ahí uno también podría pensar cómo había esta distinción entre que en los derechos humanos no necesariamente estaban las mujeres, sino que había que crear una comisión. Esa puede ser una visión. La otra puede ser que había tal necesidad de poner énfasis para avanzar los derechos de las mujeres que por eso se creó una comisión. Ahí ya cada quien depende de la interpretación que le quiera dar, pero sí se logró que incluso estos órganos dependen del ECOSOC, que es uno de los órganos principales de Naciones Unidas. Se logró que esta subcomisión pasara a un rango mayor, que es el de la comisión. La siguiente, mientras pasaba todo esto, pues ya se estaba redactando la conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple 60 años. Y si ustedes ven en ese, hay un artículo en donde sí se habla de que todos los seres humanos, ya no se habla del hombre, como se mencionaba en la carta, nacen iguales en dignidad y derechos, y bueno, ese es un avance importante, aunque sí hay discusiones. Si ustedes ven los trabajos preparatorios de la declaración, se van a encontrar con que se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Un poco esta es la distinción también con el sistema interamericano, que aunque ha habido intentos por quitarle la palabra hombre y que sea más incluyente en el lenguaje, porque el mensaje y el lenguaje es sumamente importante, bueno, en el sistema universal sí se logró que este lenguaje fuera incluyente y se le quitó la palabra. Por otro lado, la que sigue, antes de la CEDAW ya había habido un desarrollo normativo respecto a los derechos de las mujeres, y aquí les pongo algunos ejemplos de algunas convenciones, como la de derechos políticos, la nacionalidad de la mujer, el consentimiento para el matrimonio, etcétera. Y esto nos hace ver que efectivamente los derechos universales consagrados en la Declaración no necesariamente estaban dando una respuesta jurídica adecuada a las problemáticas específicas a las que se estaban enfrentando las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Entonces,